Bienvenido a este, como se habrán dado cuenta, un homenaje a Juan Carlos Onetti. Decían que esto era una buena fecha, pero hoy hubieran cumplido 107 años, entonces me parecía que había que festejarlo hoy, sobre todo que era una noche uruguaya, porque va a continuar como un diálogo entre dos dramaturgos y directores de teatro uruguayos, uno residente aquí, Lucila Maqueira, y Walter Rey, que vive en Montevideo, pero que está unido mucho a nuestros comienzos, porque cuando recién empezamos en el otro local, él hizo una espectacular presentación de Sade, el vino marqués, con lo cual siempre, y aprovechando que está aquí en Madrid, queríamos no dejar de pasar la ocasión de poder conversar con él. Yo nada más quería decir, no voy a decir que siempre detrás de cada gran hombre hubo una gran mujer, porque si no en este tiempo de lo políticamente correcto me van a decir que soy machista. Entonces vamos a decir que siempre al costado, al lado de un gran hombre hubo una gran mujer. Entonces hemos hecho una edición de esta foto que ustedes vieron pasar, de 107 ejemplares, numerados con los años que hubiera cumplido Juan, en donde está Onetti y Dolly asomada a la ventanilla de... Esto es para cada uno de ustedes. Está el... Gracias. Hemos puesto a Gardel para, digamos, cerrar, porque como dice Dolly, cuando se nombraba Gardel, Juan se ponía de pie, entonces nos pareció que era adecuado. ¿Quién le falta la foto? Y bueno, solo para terminar, que obviamente, como ustedes saben, esta gran mujer, además la tenemos aquí sentada, la conocen todos ustedes, así que le voy a pedir una pregunta para ella. Ay, dale, ay. Les dije, la función continúa, los protagonistas al escenario, y además van a leer los textos de Onetti también, como para introducir antes el diálogo. Muchas gracias. Y así sufre, ya se ve las manos, brillando la cara. No, las cajas no se las arreglé. No, lo de cerca había más porque... No, y después... Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por venir en una tarde calurosa y les agradezco muchísimo. Para mí es muy especial este momento, por un lado porque Dolly es una persona a la que admiro mucho como mujer, como profesional. Y sí, esto que dijiste antes, yo también estoy de acuerdo, pero es que la mujer es también visibilidad, ¿no? Entonces, cuando nos propusieron hacer una lectura sobre algo, la verdad que Claudio recomendó este texto. Y bueno, lo voy a leer en homenaje a ti, es más bien improvisado. Y el otro motivo de alegría para mí es poder compartir este instante con este gran actor uruguayo, dramaturgo, docente, persona muy importante en nuestro teatro y una persona, como todos los grandes, con mucha humildad con respecto a su trabajo. Y luego tendremos oportunidad de escucharle y veréis qué opináis como yo. Sin más dilación voy a intentar leer el cuento, ¿vale?
Cuando aquella mañana de cielo feliz, la muchacha, violín en mano, llamó a la puerta de la casita Jardín de los Risi. Un hombre de paisano un poco mulato abrió de un tirón y lo obligó a pasar. «Póngase contra la pared y apóyese las manos». Mientras obedecía, la muchacha tuvo tiempo de pasar un vistazo por la cara de la sirvienta de Fide, que estaba blanca, moviendo las manos sobre el vientre, emparedada por otros dos monos que se turnaban para apresurar preguntas o mezclaban las interrogaciones con la vieja técnica tan aprendida, tan puesta a prueba. Los tres hombres, en mangas de camisa y sudando, fingiendo premura e importancia. El portero cachó a la muchacha y detuvo la congénita insolencia de las manos en los senos y las nalgas. «Limpia», dijo. «Ahora abra el violín». ¿El estuche? «Sí, doctora, el estuche del violín». Ella había escondido los papelitos celestes que le había prestado anoche la mujer de Fidel entre un si bemol y un piscato, pero al fin aparecieron. Era una lista de nombres de sentenciados a muerte que tal vez aún sigan vivos. «¿Y esto?», preguntó el primero, con aire sobrador, buscando meter en luz atenuada de las mañanas una expresión de amenaza inteligente. La sirvienta de los Fede repetía: «No, ya le dije, los trajo ayer a casa, no sé dónde está, ya le dije, no avisó por teléfono ni lo vi, ya le dije, no sé dónde está, ya le dije». «Y usted, ahora, se va al jardín con el mocoso», le dijo el hombre a la muchacha. «Y nada de macanas, que no empezamos todavía». Así que ella abrió la puerta vidriera y en el pequeño jardín respiró el aroma de la tierra húmeda y el olor del verano, agrupados, gran árbol solitario. Bob estaba despatarrado, allá arriba, en las ramas más altas. «Trae la pelota que está allá en el fondo», dijo Bob. La pelota estaba a 2 metros contra el muro gris de la divisoria. Era de goma, grande, y parecía estar pintada con gajos de todos los colores. La muchacha tiró la pelota al niño y el niño a ella, y así siguieron, riendo los dos. Ahora se oía la sirvienta de los Fedes. A veces gritaba, otras lloraba. Las voces gruesas de los hombres se entreveraban, se alzaban y se alejaban. «No sé, ya le dije, no sé nada». El golpe de un bofetón, un insulto. El niño continuaba ignorante y riendo. Ella sonreía, mirándolo, mostrándole la cara. La pelota iba y venía. Rodaba brillosa y alegre sobre la tierra que interrumpían algunos puñados de pasto. Jugaban y la muchacha estaba segura de no estar allí, de soñar los sub y bajas de la pelota. No había hombres dentro de la casa acosando a la sirvienta de Fide. No existía la amenaza del pronto encierro, el interrogatorio, la tortura. Miraba la pared húmeda que rodeaba el jardín. Pensaba en la posibilidad de saltar, la de huir del sueño, de quebrar la pesadilla. No había en el mundo otra cosa que el jardín escuálido, el vaivén de la pelota, la alegría del niño, a cuyos padres estaban matando en otro lugar, en otro lejano e inimaginable lugar, país o continente. Era necesario seguir jugando con el niño, sentir que la pelota le golpeaba la barriga, lanzarla de vuelta. El niño, puro y sencillo, tan cerca de la casa y del horror. El niño,
lo único que subsistía de los padres en aquel momento, y ella tenía que ser padre y madre mientras durara la pesadilla infinita. Las voces groseras en la casa, la risa nerviosa del chico en el árbol, porque se prolongaba sin pausa el monótono juego. Ambos quedarían apartados del tiempo, nunca rozados por la sociedad del mundo. Bueno, yo estoy feliz de volver a estar aquí con estos amigos. Antes fue en San Mateo, era la calle San Pedro. San Pedro. Bueno, allí hicimos en el 2004 Sade el Divino Marqués de Andrés Caroberta, que yo en realidad me venía a hacer turismo. Y nos sugirió una actriz argentina, ¿por qué no la hacíamos? Y me acuerdo que trajimos la música por internet. El hijo de mi esposa, que vive aquí en Madrid, y había estudiado teatro conmigo, hizo las luces, me prestaron el vestuario y ahí hicimos ese monólogo que tantos recuerdos queridos tiene para mí. Y Bienvenido Bob también tiene para mí, porque cuando hice mi primer curso de dramaturgia, lo hice con un señor Enrique Medina Vidal, que es una especie modesta de Borges uruguayo, un hombre que sabía mucho de literatura inglesa, de toda la literatura. Y el trabajo que hicimos fue Bienvenido Bob. Y buscando material, hoy de mañana, dije si leyera Bienvenido Bob, pero me pareció extenso, así que por suerte no lo traje. Entonces, a manuscrito, saqué la Araucaria, porque no tenía impresora, y resulta que Lucila me lo imprimió, y es este hermoso cuento que voy a tratar de decir. El padre Larsen bajó de la mula cuando ésta se negó a trepar por la calle empinada del Villorrio. Vestía una sotana que había sido negra, y ahora se inclinaba decidida a un verde botella, hijo de los años y la indiferencia. Continuó a pie, deteniéndose cada media cuadra para respirar con la boca entreabierta y diciéndose que debía dejar de fumar. Con la pequeña maleta negra que contenía lo necesario para salvar las almas que estaban a punto de apartarse del cuerpo y huir del sufrimiento y la inmediata podredumbre. No lo precedía un monaguillo con una campanilla, nadie agitaba una vinagrera, nadie rezaba, salvo él durante cada descanso. La pequeña casa pintada de un sucio blanco estaba emparedada por otras dos, casi iguales, y las tres se abrían al camino de tierra dura por puertas hostiles y estrechas. Le abrió un hombre de años indiscernibles y con alpargatas y bombachones blancos. Se persignó y dijo: «Por aquí, padre». Larsen sintió la frescura de la pieza encalada y casi olvidó el sol agresivo de las calles mal hechas. Ahora estaba en una habitación pobre de muebles. En una cama matrimonial, una mujer se retorcía y variaba del llanto a la risa desafiante. Después llegaron palabras, frases incomprensibles que atravesaban el silencio, la momentánea quietud del sol, buscando llegar a las sombras que se habían aproximado. Un silencio, un mal olor persistente. Y de pronto, la mujer agonizante trató de levantar la cabeza, lloraba y reía. Se aquietó y dijo: «Quiero saber si usted cura». Larsen vació las manos por la sotana para mostrarla, para saber él mismo que seguía enfundado en ella. Mostró al aire, porque ella tenía muy abiertos los ojos y solo miraba la pared blanca opuesta a su muerte. Mostró estampas
de bruscos colores desleídos, medallas pequeñas de plomo achatadas por los años, serenas algunas, trágicas otras, con desnudos corazones asomando exagerados en pechos abiertos. Y de pronto, la mujer gritó el principio de la confesión salvadora. El padre Larsen la recuerda así. Con mi hermano desde mis 13 años, él era mayor, jodíamos toda la tarde de primavera y verano al lado de la sequía, debajo de la araucaria, y solo Dios sabe quién empezó o si nos vino la inspiración en conjunto. Y jodíamos, porque aunque tenga cara de salto, termina y vuelve y no se cansa nunca. Y dígame qué más quería yo. El hermano se apartó de la pared, dijo no con la cabeza y adelantó una mano hacia la boca de su hermana, pero el cura lo detuvo y susurró: deja la mentira, deja que se alivie, Dios escucha y juzga. Aquellas palabras habían agregado muy poco a su colección. Tenía ya varios insectos inevitables en el poblacho despojado de hombres que se llevó la guerra o la miseria, pero tal vez ninguno tan tenaz y reiterado, casi matrimonial. Quería saber más y murmuró convincente: es la vida, el mundo, la carne, hija mía. Ahora ella volvía a dilatar los ojos, perdiéndose en la pausa protectora de la pared encalada. Volvió a reír, a llorar sin lágrimas, como si llanto y risa fueran sonidos de palabras y graves confidencias. Larsen supo que no estaba moribunda, ni se burlaba, estaba loca. Y el hermano, si era el hermano, vigilaba su locura con una rígida cara de madera. Equivocándose, ordenó Padre Nuestro y Ave Marías, y como en el pasado vaciló con el viejo asco mientras se inclinaba para bendecir la cabeza de pelo húmedo y entreverado. No pudo ni quiso besarle la frente. Oyó, mientras salía, guiado por el impasible hermano: cuando otra vez me vaya a morir, lo llamo y le cuento lo del caballo y la sillita de ordeñar. Él me ayudó, pero nada. En la calle, bajo la bancura empecinada del sol, la mula restregaba el hocico en las piedras buscando en vano mordiscar. Al regreso, de retorno al corral, la bestia trotó dócil y apresurada, mientras el padre Larsen, sin abrir el quitasol rojo, hacía balance de lo obtenido y aguardaba, esperanzado, a que llegara la segunda agonía de la mujer. El padre Larsen buscó sin encontrar ninguna araucaria. ¿Quieres comentar algo? No, gracias. Bueno, muchas gracias, estupendo. No, gracias a todos ustedes que me soportaron. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntitas, si te parece bien. Sí, siempre me parece bien, estando genial. gente. Vale. Bueno, son las preguntas y curiosidades típicas de toda la gente de teatro, ¿verdad? ¿Por qué elegiste el teatro? Salud. Es difícil de decirlo, pero si arrancamos desde que era niño, para vencer mi timidez enfermiza. Realmente era enfermiza. Y me pasó en la escuela que una vez hice una redacción sobre nuestro prócer máximo José Artigas y fue aprobada en la escuela para que la dijera frente al recreo. Y mi madre estaba lejos, allá arriba en una escalera, muy lejos de donde yo estaba. Y a mí lo único que me importaba era que ella me escuchara. Entonces, cuando me hicieron pasar a leer la redacción,
descubrí que dentro de mí había una voz muy poderosa, muy fuerte, muy potente, una energía que era la que me mandaba mi madre para que llegara. A partir de ahí empezaron esas cosas que hacemos en el liceo, y siempre que alguien me hacía una pregunta, yo decía, por ejemplo, Colón descubrió América, sacate la mano de la boca, me decía, porque me daba hasta vergüenza de decir, manifestar cualquier cosa. Pero llegaba el momento de leer Florencio Sánchez, de leer los entremeses de Cervantes, y ahí me volví a transformar. Entonces, sentí un poco que eso me interesaba, pero lo mío era el fútbol, lo mío era el básquetbol, lo mío era jugar en la calle, corretear, toda la vivencia de los niños pobres de nuestra ciudad, y era muy feliz con eso. Y después, cuando ya tuve 18 años y podía entrar a tomar una copita al café, pero de pronto empecé a ver que había un grupo diferente en el barrio que se reunía para ir al teatro. Y había chicas muy bonitas, que me perdone mi señora, lo podía contar. ¿Porque eran ellos un grupo de teatro? No. ¿O se reunían porque iban a ver teatro? No, se juntaban, eran los intelectuales del barrio que iban a ver teatro, pero todos de 17, 18 años. Y a mí me empezó a interesar. Y veía que estaban todas enamoradas de un muchacho. Y bueno, yo me fui arrimando de a poco, porque los conocía del barrio, y un día me dijeron, no querés venir al teatro. La que me dijo fue la primera diputada, la primera presidenta de la Cámara de Diputados del Uruguay, integrante del MPP, mano derecha de Pepe Mujica, que fue la primera presidenta de diputados de mujer del Uruguay. Era jovencita, menor que yo. Y me dijo, vamos a ver Santa Juana, de Bernard Shaw, un espectáculo formidable, con Ducho, Gladys Fay, una de las grandes actrices uruguayas que llegó a ganar el premio Helen Hayes en Nueva York, en Estados Unidos. Con eso más o menos estoy marcando algo. Y que estuvo exiliada junto con los olimareños, un conjunto nuestro, haciendo recitales, ella diciendo poemas y ellos cantando. Y bueno, y me llevaron a ver Santa Juana, y yo dije, lo que hace este muchacho que todas las chicas adoran, yo lo puedo hacer. Al año siguiente me estaba anotando en 2 grupos teatrales en las escuelas. Tuve la fortuna de salvar en las 2, en el Galpón, que es la institución mayor de teatro independiente en Uruguay, y en Club de Teatro, que era otra gran institución que llegó a integrar Antonio Larreta, que ustedes lo conocerán, sí, y China Zorrilla, por decir 2, además de estar Nelly Goitiño, Roberto Fontana, tú lo habrás conocido, que fueron mis maestros. Éramos como 70 actores, pero ya en la escuela empecé a hacer papelitos. Hacer ahí. Cuando precisaban un galancito joven con cara flaquito y con no de hombre, y con una cara más o menos sensible, me llamaban y ahí hacía personajes. Y así es que empecé a hacer. Muy bien, estupendo. Y luego que estuviste como actor muchos años en el Club de Teatro, ¿verdad? Sí. Cuando diste el salto al Teatro Galpón, digamos, ¿qué diferencias encontraste importantes ahí? Bueno, yo entre medio tuve todo un espacio en el que, por motivos que pasan siempre, que en los grupos nos peleamos, nos enojamos, no sé si en casa pasa igual, acá pasa igual, pero allí, en fin, discrepamos. Entonces decidí un poco aceptar invitaciones en distintos teatros independientes, en La Máscara, en formar cooperativas, aunque lo mío era el teatro independiente y defender las salas, porque el teatro independiente en el Uruguay ha sido el creador de las salas. Nosotros levantamos las salas con nuestras propias manos y durante años y años, sin ganar un solo peso, actuábamos, hacíamos de albañiles, hacíamos de pintores, electricistas, todo trabajo de electricidad. Entonces me anoté en otros grupos, estuve en La Máscara, muy precioso, y en un momento me interesó el teatro para niños, al que estuve dedicado durante 15 años, casi exclusivamente, y
Perdona, ¿ahí fue que comenzaste tus pinitos de dramaturgo o ya lo habías hecho antes? Sí, yo había presentado algunas obras para adultos, digamos, a festivales de teatro del interior de la República, y 3 de ellas fueron aprobadas y circularon. Pero a mí me interesaba sobre todo el teatro para niños. Escribí más de 20 obras, algunas de las cuales tuve la fortuna de hacerlas en el Teatro Solís, que es el teatro máximo del Uruguay. Durante 3 años tuve la fortuna que me lo alquilaron. Y bueno. Y ser premiadas. Y ser, sí, fueron con muchos premios. De organismos oficiales y demás. Y con un elenco formidables, actores formidables, que confiaron en mí. Y de a poco me empezaron a llamar para actuar, y lo último que hice fue una adaptación de una obra maravillosa de Alphonse Daudet, invitado por la Alianza Francesa, que es Tartarín de Tarascon. Después de ese trabajo yo sentí que no podía ir más arriba. Las cosas se habían complicado desde el punto de vista económico en el Uruguay. Había mucha gente que venía de la televisión interesada en hacer teatro para niños, pero con la idea de ganar dinero. Y bueno, nos llevaban una gran ventaja en todo lo que fuera la promoción. Y empecé a trabajar con bastante fortuna, invitado por muchos grupos. Integré un teatro que se llamó Teatro de la Candela, 20 años allí di cursos. Después nos dieron el desalojo, el desahucio, como se llama acá. Y durante 3 años estuvimos mi esposa y yo y 5 compañeros más construyendo un teatro en la cárcel, en el sótano de la cárcel, que se había transformado en un shopping, y en la intendencia no se dio lugar. Hicimos un teatro bellísimo, creo que es el teatro más bello de Montevideo, en Punta Carreta, aunque de muy poca capacidad, 104 butacas. Y de ahí también discrepaba con la orientación que había de programación. No era yo el que decidía, lo decíamos entre todos. Entonces hacían obras comerciales propias para un shopping. Y me fui. Trabajé solo hasta que el Galpón me invitó varias veces, y al final dije, ¿quién soy yo para decirle que no al Galpón 3 veces? Así que a la 4. Le dije que sí. Integré el consejo directivo del Galpón, integré el consejo directivo del sindicato de obreros de actores, trabajamos mucho por la ley del actor, y bueno, y ahí me empezaron a caer muchas propuestas interesantes de trabajos protagónicos o no, en los cuales retomé el gusto a la actuación, y es lo que quiero hacer sobre todo. Si me permites, antes de entrar dentro del tema, no sé cómo llamarlo, excepcional para un actor, de representar determinados personajes, me gustaría preguntarte, porque también te has dedicado a la docencia muchísimos años, sí, ¿verdad? Esto fue por accidente. Yo estaba en 3er año de la Escuela de Arte Dramático. En aquel momento eran 3, las escuelas eran gratuitas. Estaba en la escuela municipal, que no podías trabajar porque era de 7 a 1. Y después había teatros que de 8 a 12 de la noche daban escuelas gratuitas, donde estaba el Taco Larreta. Fue fundado por Pepe Strucci. Aquí también es muy conocido porque sí, en los últimos años se sabe que él vino a España y estuvo en la Escuela de Arte Dramático en la Resal. Y no solamente eso, sino que se ha creado una fundación con el nombre de Pepe, y justamente hace unos pocos días se ha hecho un espectáculo, y la gente de la escuela, algunos que fueron alumnos suyos y otros no, pero bueno, ahí sigue la gente, por suerte, admirando el trabajo que hizo Pepe Strucci, no solamente en Montevideo, sino lo que ha hecho aquí, que ha sido realmente muy importante, ha marcado mucho a nuevas generaciones de actores. Él volvió porque él se fue con Margarita Silvo, y Margarita creó la Escuela Municipal de Arte Dramático del Uruguay,
y fue fundadora de la Comedia Nacional del Uruguay. Y Pepe Cruch era integrante, director del grupo del que yo entré, el Club de Teatro. Pero fue pocos años porque después Charles se fue también para la Comedia Nacional. Y bueno, y la docencia empezó porque yo en tercer año, esa gran actriz que ganó el premio Helen Hayes, Gladys Faye, me dice: Walter, ella era profesora de inglés, venías a un liceo a dar clases de teatro. Y yo, si yo soy alumno, ¿qué clase de teatro puedo dar? No, pero lo que tú conoces ya para los alumnos del liceo. Oh, ¿y qué liceo? Es el Héctor Miranda. Es el liceo que yo fui toda mi vida. Entonces no puedo decir que no. Y de ahí empecé a dar clases, y fui a dar clases a sindicatos, y fui a dar clases en teatros de barrio, todo gratuito. No me daba el tiempo para ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. Bueno, y después entré como profesor en el propio club de teatro. Tuve como alumno a Juan Chotaje, que estuvo hace pocos días. Sí, dijo que era tu primer profesor. Sí. El otro día me dijo: maestro, me escribió por Facebook, todavía uso los ejercicios que vos me enseñaste hace 50 años. Me causó mucha gracia. Bueno, y entonces entré ahí a dar clases en club de teatro, y después en Teatro de la Candela estuve dando clases durante 20 años. Más que nada era para sostener el teatro, porque la mitad se repartía entre los 3 profesores que daban materias, y la mitad era para sostener el alquiler y todos los gastos que el teatro. Hasta que llamó la Intendencia de Montevideo, llamó a concurso a talleristas, y bueno, salí entre los primeros 5 y empecé a dar ya oficialmente, remunerado por la Intendencia de Montevideo en barrios. Pero claro, eso conjugado, porque nosotros somos 3 millones de habitantes al año, y las entradas son muy baratas, no hay ninguna entrada que supere los $10, los 8 euros, y hay 70 espectáculos, es imposible. Entonces damos las clases para sostener el teatro. Y bueno, y ahí, después de eso, tanto esfuerzo, yo trabajaba además, 40 años de bancario, ahora hace 15 años que estoy libre de la corbata. Y bien, y ahí me dediqué por entero al teatro, al galpón, pero infarto por medio me sugirió la cardióloga que dejara algo. Claro, entonces se fue a visitar a Shakespeare. Para evitar infartos. Yo creo que hay algo, porque hay gente española y que quizás no conozca mucho sobre determinadas cosas. Contar que en Uruguay el teatro independiente ha sido algo sumamente importante para nuestro país desde muchos puntos de vista. Y yo creo que una de las cosas importantes a saber es que la gente solía trabajar todo el día. Bueno, era bancario, tenía suerte. Yo en una época trabajé en un juzgado, tenía suerte, ¿vale? Pero generalmente hay gente que no trabajaba 6 horas, trabajaba 8, 10 horas, y por la noche iba a hacer teatro, ¿verdad? Iban a trabajar en el teatro, y lo que él decía, desde barrer a clavar clavos, lo que fuera necesario, ¿no? Nuestro presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, el sindicato, y el primer trabajo cuando entró en un teatro era doctor, el teatro universitario se llamaba. Otro doctor, el doctor Barbajerata, le digo: doctor Andrés Castillo, venga, ve todos estos clavos, póngase a enderezarlos. Enderezábamos los clavos a martillazos para poder volver a usarlos otra vez. Y así se creó el teatro. Así que el tema del reciclaje viene de atrás. Así comenzábamos. Yo, una de las primeras cosas que hice, el sonido. Y eran aquellos discos de pasta, como esto, pero el long play, con 20 surcos. Y tenías que meter el sonido cuando entraba el combinado de piedra, poder decir algo, y calcularlo a pulso. Por eso nos ponían a los jóvenes a que invocáramos justo el surco. Era divertido.
ese amor del teatro. Sí, sí. Porque lamentablemente aquellos maestros, aquellos genios, una dictadura que pasó por el Uruguay los mandó al exilio y se produjo una brecha muy triste, muy insalvable, y salvo algunos que quedaron y fueron muriendo, ya casi no quedan los grandes maestros. Sí, por ejemplo, Atahualpa, que muerto, y tantos otros, ¿no? Como Taco Larreta, hace poco, la propia China Zorrilla. Bueno, no sé, podría nombrar muchísima gente que la mayoría no conocerían, pero que fueron maestros contratados hasta en Alemania, como Atahualpa del Choco, para ir a trabajar a Berlín, a la Ensemble. Gente realmente un talento. Y además, perdón, la gente que amaba profundamente el teatro, ¿no? El caso de Atahualpa del Choco me apetece contarlo, si me permites, porque fue mi primer maestro de teatro. Las clases eran los sábados a la noche, a las 11 de la noche, en el Vázquez Acevedo, en un instituto, digamos. Y los sábados a las 11 de la noche nos daba clases. Fue maravilloso. Yo tenía 15 añitos, 16, cuando me conocí y empecé con él, ¿no? Y era esto del compromiso por lo que hacías, del amor por el teatro, de un profundo amor. Así que no es extraño que yo sea actriz en el teatro, si he tenido esos maestros tan maravillosos, ¿no? Sí, eso no se llama más la escuela del teatro independiente. Nosotros, entre las muchas materias que teníamos 10 materias, una era ética del actor y principio del teatro independiente, que era no depender de la taquilla, luchar por la cultura popular, bueno, los principios de Romain Rolland, ¿no? Así, sobre esa base seguimos años y años. Ahora la gente está en una situación económica muy dura y muchos actores se han dedicado a hacer otras cosas, entonces hacen lo que pueden para parar la olla, como decimos allá, ¿no? Para poder comer. Bueno, si te parece, entremos en la parte más profesional de los personajes que has desarrollado. ¿Cuáles son los más caros a tu corazón? Bueno, hay algunos que no. Yo hice un personaje, yo nací en el barrio judío de Montevideo, y un personaje, Krinsky, una obra de Jorge Goldenberg, que lo deben conocer, ¿no? Que era un judío socialista, paralítico y fotógrafo. Entonces toda la obra tenía que estar con sí, tratando de sacar fotos y con la hemiplegia, ¿no? Con una actriz formidable, unas grandes actrices. Ese fue imborrable realmente, recuerdo. No hizo un papel pequeño con Mariana Weinstein, no sé cómo usted la conoce tal vez. Sí, la conocemos, porque ella es una excelente directora y es la esposa de Álvaro Mamierca, que fue el cónsul general aquí en Madrid, y fue muy importante para la colonia uruguaya la actitud de ambos durante los 5 años que han estado. Claro, bueno, esa fue una adaptación del Príncipe de Maquiavelo, que hice 4 personajes, entre ellos Leonardo da Vinci. No te privabas de nada, ¿eh? No. Y me acuerdo que hasta me hacían volar en una sala que sería un poquitito más grande que este espacio, con la máquina de volar de Leonardo da Vinci. Yo trataba de volar con ella. Bueno, pero digo, últimamente he hecho títulos muy lindos latinoamericanos, Canción de cuna para un anarquista, de Jorge Díaz, la última obra que escribió, que es una joya, obra hermosa. Aquí se hizo también. Hice Jardín de los Cerezos, ¿Qué personaje hacías? El hermano de no me acuerdo los nombres, el hermano de la señora principal. Después hice Nuevas directivas en tiempo de paz de Bosco Brasil, un actor brasileño magnífico, uno de los 4 grandes redactores de la Red Globo.
Bueno, no sé, el Sade del Divino Marqués, que para mí ese monólogo fue la primera vez que enfrenté un monólogo y que sentí que hacía un clic en mi carrera, desde el punto de vista vocal, porque no tenía descanso, eran unas 5 minutos muy intensos, con una mujer de trapo imaginaria que tenía que hacerla parecer como si fuera una mujer a la que estaba de alguna forma haciéndole distintas, bueno, en fin, practicando el sadismo. Y la gente cuando yo la entregaba al público al final, decía que llegaba a ver la cabellera rubia, que se le caía, y era un trapo. Y bueno, eso realmente fue terrible porque era muy fuerte. Por supuesto, últimamente hice el personaje principal de Los Pequeños Burgueses, Máximo Gorki. Antes había hecho el personaje de Rey Lear. Ahora que hablas de Rey Lear, cuando te enfrentas como actor, esto como aquí hay gente de teatro, creo que todos queremos saber, ¿no? Cuando te enfrentas como actor, te dan un texto y te dicen, este va a ser tu personaje. ¿Cuál es tu proceso? Mi proceso es pensar que el teatro es muy fácil. Porque si me pongo a pensar de que tengo que ser Rey Lear, muero. Porque realmente es el personaje con que todos los viejos actores queremos hacer. Todos los grandes actores. Entonces cuando vino, el director nos propuso 8 obras clásicas. Yo integro la comisión artística de mi teatro Galpón. Y nos dijo, bueno, elijan ustedes. Y yo estaba el Lavaro y había otras obras. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que se hiciera Rey Lear? La próxima reunión con el director viene y dice, ¿pensaron? Bueno, no piensen más porque decidí yo. Rey Lear, y Rey Lear vas a ser vos. Y yo quedé el sueño del pibe, como decimos allá, ¿no? El sueño del niño de hacer un gol en la Champions, en la final de la Champions. Y bueno, y entonces ahí empiezo mi proceso de estudio, de leer. Hice Neruda también. Que no partieron en Neruda. Ahora me acordé, porque fue uno de los que venía a trabajar. Mi proceso de buscar información, pero ya el personaje lo veo. Y me he peleado con algunos directores, porque yo lo veo allá el personaje, yo me lo sentí en él. Y tengo que recorrer un camino para llegar a hacerlo. Y llenar ese esqueleto, esa silueta de contenidos. Entonces, es lo que hago, mucha información, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Soy el primero en aprender la letra siempre, a pesar de mis años. Éramos 14 actores, yo sabía todos mis largos y enormes monólogos, y había actores que tenían 10 parlamentos y todavía me cuesta, cosa que no te leo. Y eso es trabajo. Ahora que estoy jubilado, puedo dedicar 8 o 10 horas y al mismo tiempo atender a mi familia, a mi señora. Y bueno, y es así, trabajar constantemente. Y no hay día de mi vida, salvo ahora que estoy de vacaciones, que no trabaje mi cuerpo y mi voz. Y ese es el apoyo técnico, digamos. Lo sensible parece que de la intuición fuera surgiendo, y con la ayuda del director y el intercambio con los compañeros, todo va apareciendo. Pero si tú no dispones de una buena salud, como decía Margarita Sirgu, no hagas teatro. Margarita era cruel. Decía, si no eres sensible, no hagas teatro, ¿no? Entonces, si no estás dispuesto a trabajar muchas horas diarias, no hagas teatro. Y bueno, y eso es lo que hago. Y siendo tú director, ¿cómo es tu relación con los directores cuando te enfrentas a ellos? Bueno, enfrentarse no es la palabra adecuada. Soy sumiso hasta la exageración, porque respeto mucho al director.
y discrepo terriblemente con los pequeños burgueses. Discrepé siempre con el director. Y después salió un espectáculo redondo. Y mi personaje estuve felicísimo de haberlo hecho. Entonces, todo depende del director que sea. A veces el director está pidiendo ayuda. Hay directores, mi caso por ejemplo, que a veces me encuentro frente a una escena desorientado y estoy buscando el apoyo en los propios actores. Por eso soy mucho de trabajar la improvisación. Eso me encanta. Y eso me lo dio el teatro para niños, el repentismo, la improvisación, el cambio de voces, el hacer varios personajes que dialogan. Sí, a lo Bululú. Yo vi una vez un señor Vilches, creo que se llamaba, un actor español que hizo allá en Uruguay, el Bululú, y hacía como 20 personajes, y era maravilloso. Eso es encantador. Y bueno, y el trabajo es sensible, el escuchar al otro y que se te meta adentro y el sacar lo que uno tiene y tratar de que se meta en la cabeza del otro. Y no desviarnos de lo que es el centro de la obra. No pensar que estamos trabajando porque somos Rey Lear, toda la obra es nuestra. No. La historia central es Rey Lear, pero cada personaje es riquísimo, cada personaje tiene un mundo inagotable y hay escenas en que Rey Lear tiene que estar al servicio de esos otros personajes. Entonces, para eso, bueno, hay que atacar con cierta humildad, con mucho respeto. Y bueno, esa es más o menos la forma que tengo, trabajar mucho. Voz, sensibilidad, improvisación. Con Nelly Goitiño hicimos a otro personaje divino en la colonia penitenciaria de Kafka, y me acuerdo que nos hizo leer todo Kafka. ¡Qué bien! Todo lo corto de Kafka nos hizo leer e improvisar sobre todo lo corto de Kafka. Y nos hizo leer la carta al padre y nos decía, pobrecito Kafka. Y yo un día me peleé con ella y le dije, pobrecito no, el padre era un carnicero y el padre no podía entenderlo a Kafka. Kafka debía entenderlo al padre. Me parece que es así de alguna manera. Mi padre era panadero, modesto panadero, salíamos con él en un carro a repartir pan. Y él, cuando me sentía hacer los ejercicios de importación y decir parlamento, me decía desde el otro de la mampara del cuarto que cohabitábamos: deja ese teatro, muchacho, que te va a volver loco. Una novia que le presenté le dijo: muchacha, a ver si usted puede que deje el teatro porque se va a volver loco. Y en verdad me volví loco por el teatro, claro, por el amor al teatro, claro, es que el teatro, y por el amor al público. Yo creo que el teatro es el único amor que es absolutamente para siempre. Y mi señora, desde ahora, para siempre. Me atajo, perdóname. ¡Que contradiga! Está bien, eso demuestra que está enamorado. Hay muchos tipos de amor. Y cuando uno más ama, más capacidad tiene de amar. Así que lo entiendo perfectamente. 23 años llevamos compañeros. Bueno, y ya son años. Sí, muy bien. Y los que faltan. Sí, muy bien. Me contaba lo del cartero de Neruda. Sí. Me vinieron a invitar para hacer una adaptación del cartero de Neruda de Antonio Cármeta. Mejor dicho, no es el cartero de Neruda, no me acuerdo si el título es ese, porque como decía, le hicieron con el postino, me confundo. No era el cartero de Neruda. Aquí llamaba el cartero, ¿no? Aquí llamaba el cartero. Entonces, digo, pero escúchame, yo estaba padrinado, yo soy flaco, no tengo aquella nariz que tiene Neruda, no tengo aquella pelada que tiene Neruda. Y dice, pero tú te olvidas que esto es teatro, que no tenés que ser Neruda igual a Neruda. Sí, pero yo he visto la versión de un chileno Parada de apellido, que era exactamente igual a Neruda,
hacemos? Me tuve que leer 10 biografías de Neruda. Dodier, sí, porque era, en algunas casas era odiable, en otras en unas cosas. Y me devoré la poesía y lo adoré. Pero el otro día yo con mi señor hicimos una excursión a Capri y me dijeron unos farallones en la montaña al lado del mar azul. ¡Esa era la casa de Neruda! Y yo decía, no puede ser que este comunista recalcitrante, luchador de izquierda, como yo me considero un hombre de estado de vida, viviera ahí. Bueno, 10 biografías me tuve que leer y discrepante, pero linda. Y así es la forma, informarse. Los pequeños burgueses leímos todo sobre la Revolución Rusa, los momentos previos, mejor dicho, desde 1900, la obra de 1901. Bueno, he hecho muchos personajes, ¿no? Pero yo creo que hay un personaje que es muy especial a tu corazón, que está vinculado además con España, y me gustaría muchísimo que lo compartieras con nosotros. Porque somos pocos. Estamos en familia. Y he actuado, una vez tuve el privilegio de Pepe Mujica era presidente y estábamos en un homenaje al holocausto del pueblo judío en una asociación judía. Y el Pepe Mujica, mucha gente habló, y el Pepe Mujica habló, el teatro quedó en un silencio brutal. Y yo le dije, por suerte este viejo se va ahora, y ahora un monólogo de 10 minutos, y yo, pero ¿cómo me dejó el público? Con una responsabilidad. Pero no, se sentó él con su esposa en la primera fila. Eso fue me emocionó mucho. Salió bien. Bueno, pero eso tiene que ver con la obra esta que me comentabas tú. Hay un autor, Bosco Brasil, les recomiendo esa obra, Nuevas Directivas en Tiempos de Paz, se ha llevado al cine, se ha hecho por todo Brasil y en algunas partes del mundo, y nosotros lo hicimos en Uruguay. Y tiene que ver con el problema de inmigración. Lo que está situado en la Segunda Guerra Mundial, el mismo día que se celebra el armisticio, si la historia no me falla, porque la hice hace 3 años, y que hay una especie de revolución interna en el Brasil en que Getúlio Vargas suelta a todos los presos políticos del Brasil. Entonces llega un señor que aparentemente polaco, no se sabe bien qué es, pero muy suficiente, muy agrandado, y se enfrenta a un modestito, insignificante señor que es el guarda de aduana. Ese guarda de aduana es el encargado de autorizarlo a quedarse, a entrar en Brasil. Entonces este polaco trata de orar en Brasil y le baila un poco el samba y hace una cantidad de cosas así para tratar de convencerlo del interés que tiene por Brasil, pero el hombre se niega y él, si no le dan la autorización, tiene que seguir hasta las Islas Malvinas, que es como ir al fin del mundo, ¿no? Y más en aquella época, 1945. Entonces está desesperado por entrar y le suplica de 1000 modos, y entonces en un momento empieza a contar lo terrible que es para él tener que seguir viaje, no poder entrar a Brasil, y que ama Brasil, y que todo el mundo ha juntado dinero, pero que él viene pobremente, y no lo convence. Y al final se pone a llorar frente a lo que parece un altar, porque ya se da por vencido. Y el guarda de aduana le dice, vamos a hacer una apuesta. Le doy 10 minutos para que me haga llorar. Si en 10 minutos usted me hace llorar, yo le doy la entrada a Brasil. Ahí se va descubriendo que el guarda de aduanas era un torturador de los más terribles del Brasil, incapaz de conmoverse con nada, pero como corría gran peligro,
porque iban a soltar a los presos, lo mandaron ahí a un puestito de la aduana. Entonces, ¿cómo hacer llorar a este individuo? Este polaco trata de 1000 formas, contándole su vida, cómo murió su esposa, cómo se ahorcó su padre, cómo mataron a sus amigos. Se descubre ahí que era actor, este polaco era actor. Y entonces le cuenta cosas de su vida y le dice que yo no servía para nada porque era actor, porque era incapaz de curar una herida. Me hizo pensar mucho eso. Era incapaz de cargar un fusil mientras mis hermanos, mis amigos, toda mi familia moría y mi esposa moría también en un hospital donde la tuve que dejar para escapar, dejarla en la agonía. Este hombre, con nada, se conmueve. Entonces él dice que tuvo un profesor polaco que le enseñó algo de las lenguas latinas. Yo le pedí permiso a la directora para, en lugar de hacerlo en castellano, mezclar un poco del portugués, hacer un acento polaco y el castellano. Entonces era un entrevero de lengua que el público lo aceptó. Y que Bosco Brasil, el autor que nos vino a ver, dijo que habíamos dado la dimensión porque lo habíamos transformado en una especie de límite entre el humor y lo trágico. Y éramos los dos payasos en una situación trágica. Entonces, ya cuando no tenía más para decir, le cuento a este hombre, que se me están venciendo los 10 minutos, cómo muere el profesor Krakowiak, que fue el que me enseñó las lenguas latinas. Entonces, claro, yo no hablaba castellano correctamente. Entonces, empiezo a decir un poema que debe ser muy caro para ustedes, de Calderón, que empieza: ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar si los pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Porque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Bueno, pero yo lo tenía que hacer en polaco, portugués y castellano. Entonces, hice una cosa más o menos así, porque ya ha pasado un tiempo que lo hice y estoy un poco olvidado. Ay, mísero di mí, ay, infelice, a por ansia los pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delitos cometí contra vosotros naciendo? Porque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para curar mis desvelos, dejando una parte cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No naciéramos de más. Y si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no sé jamás? Nace el ave, y con las alas que le dan belleza suma, a veces es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y en la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad lo obliga a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y damas, y a veces bajado de escamas sobre las ondas se mira.
cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de toda capacidad, como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace aquí una partecita. Nace la serpiente y a veces sierpe de plata entre los pastos se pierde. Cuanto músico celebra de las flores de la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida tengo menos libertad. En catedral, en llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Que ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, elección tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Bueno, ese es... Nace el arroyo Culebra, que entre las flores sí, algo así, entre las flores desata, y a veces sierpe de plata. Bueno, entre las flores se quiebra. De esa partecita me olvidé. Pero esto, a lo que voy, hace llorar a mares al guarda de La Habana. Y llora y llora y llora, y yo me quedo sorprendido. Y entonces, llorando, agarra mi pasaporte, agarra y lo sella. Y dice, tome, puede irse. Y yo digo, pero, ¿me va a dejar ir? Sí, lo voy a dejar ir porque me hizo llorar. ¿Qué es eso que me hizo llorar? Nada, es un monólogo de una obra de un autor español que yo representé muchas veces durante un año. Ah, pero usted no podía hacerme llorar con eso. Eso es teatro. Sí, efectivamente, es teatro. Pero yo gané la apuesta. Usted lloró, mire, aquí está mi pasaporte, salpicado con sus lágrimas. Entonces, bueno, fuera de mi vista, váyase. Y en un momento dice, y lo peor de todo es que no le entendí nada. Esa es un poco la historia de esta obra que tanto quise, y sobre todo ese poema, que tuve el atrevimiento de encararlo, y le pido disculpas si molesto a los españoles porque están acostumbrados a escucharlo. Nosotros decimos muy bien el teatro español, lo decíamos, cada vez lo decimos menos, porque Margarita Ciego y Pepe Such nos enseñaron así el teatro español. Entonces, en toda América, creo que donde mejor se dice el verso, lástima que cada vez se hace menos, es en Uruguay. Modestamente, tú has tenido la experiencia de vivir lo que es el teatro allá, es difícil. Bueno, eso era lo que hay de esta obra, que no puedo decir que es la que más, tampoco puedo decir israelíes, a mí me gustan todas, y cuanto más compromiso y más desafío, más te gusta. Así es, así hay que ser. Tenemos que ir terminando, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿te parece bien? Claro. ¿Alguna pregunta? Estaremos encantados yo de escuchar y él de responder. Él es el invitado. Sí. Bueno, yo quería un poco, voy a tratar de sintetizar un poco
yo soy de Buenos Aires, he trabajado, soy psicóloga, pero he hecho danza teatro. Y es un misterio porque conozco todo Uruguay, trabajé en Uruguay también, como periodista. Bueno. En Uruguay, el galpón, me empecé a acordar ahora del galpón, porque es de la época mía, de los 80, 70, por ahí, en una región maravillosa. Sí, habla un poquito muy fuerte. Sí, aquí hay una profesora que estaba en Rusac, que ahora es médica, que se llama Marta Schinka, que es muy buena, y es de expresión corporal. Toda la línea, y cuando yo vine de Barcelona para Madrid, lo primero que me centra me dice, sí, igual Argentina, igual que Uruguay, son todos alemanes, toda la línea alemana. Y Pepao, lo que se llamaba la bailarina de moderno, son monstruos a nivel de, bueno, Margarita Xirú es un monstruo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué tiene en Uruguay se desarrolló un núcleo de gente de danza y de teatro que tienen escuela, ¿no? O sea, que tienen mucho, bueno, saben mucho, yo la gente de Uruguay conozco a este nivel, son buenísimos, todos, bueno, otra persona que ella se hizo más teatro, buenísimo. Y he visto más, yo hace 30 años que vivo aquí, 32, mejor dicho. Y he visto aquí teatro argentino, y bueno, yo soy muy amiga, además me encanta, y he colaborado con ellos, etcétera, de Claudio Tortacini, no sé si lo conoces, de Libre 4, que es justamente el tema de la improvisación. Pero a mí lo que me llamó la atención, bueno, a mí el Uruguay es un país que me encanta, yo soy proactiva, yo soy uruguaya. A mí, y además confundía con uruguaya siempre, en la época de la Malvinas, yo pasé por uruguaya siempre. ¿Cómo se juntó y cómo se hizo escuela? Porque además soy un psicoanalítico uruguaya, yo lo tengo en el psicoanálisis también, es buenísimo. ¿Cómo se juntó? ¿No? O sea, yo no sabía que Margarita Xirú, que tenía la casa, el teatro Xirú, estaba a la vuelta de San Telmo, de donde yo tenía mi casa, había fundado en Uruguay, y lo que sí me acuerdo del galpón. Y toda la gente uruguaya que acá en danza contemporánea son muy buenos. Muy bueno. Sí. Era simplemente expresar esto, ¿no? Porque me acordé de Dalpó, me acordé de Marta Schinka. Sí, claro, entonces, sí. Y que mira, ahora sigue, ¿no? La niña de... Y la hija de Elena. Pero no tiene nada que ver, Elena no tiene nada que ver. Pero sería interesante saber en qué condiciones cree que hubo en Uruguay para que se dé este tipo de cosas. Muy bueno. Digamos que hubo una necesidad en el Uruguay de dejar, digamos, empezó todo con Florencio Sánchez, que fue innovador en el Río de la Plata, ¿no? Porque nos visitaban allá por el 1900 nada más que compañías españolas, italianas, y todo el mundo deliraba con ellos. A partir de ahí se creó el Teatro Nacional, y a partir del circo con una familia, la familia Podestá, se empezó a crear también un teatro rural, que en el circo lo creaban, en el picadero del circo, ¿no? Bueno, así se siguió, pero después y aparecieron los sainetes, y aparecieron los grotescos, y todo, y con enormes autores, la mayoría argentinos y muchos uruguayos, digamos, en una proporción de país que es muy diferente, ¿no? Pero llegó un momento que ese teatro como que se había estancado. Entonces, se empezó a hacer un teatro comercial. ¿En qué año? Y más o menos por el 40, debe haber sido. Y entonces empezó a haber reacciones de gente que decía que había la necesidad de crear un teatro independiente con esos principios. El principio de la lucha por la cultura, de la independencia de la taquilla, o sea, ahora estamos muy dependientes de la taquilla en todo el mundo, ¿no? Y bueno, lo que se trataba era de difundir lo nacional también, de darle preeminencia a lo nacional, y ahí se crearon varios grupos. El Galpón nació en el año 49, debe ser tal vez el grupo más antiguo del mundo de teatro independiente.
Además estamos en la principal avenida, como si dijéramos la Gran Vía, con, modestamente, somos 1.300.000 personas en Montevideo, pero el 18 de julio impone la avenida principal y tenemos 3 salas, una para 70, otra para 150 y otra para 850 butacas. Y lo seguimos manteniendo. Y los actores apenas cobramos 8 o 9 euros por ensayo y unos 25 euros por función, cuando se puede. Durante 2 años nos estuvieron, 2 años y medio, haciendo una cuenta corriente con todo lo que nos debían, hasta que mejoraron las cosas y nos fueron pagando. Y bueno, entonces, como surgió el galpón, el primero fue el tinglado, en realidad, que fue en el año 47, que todavía existe, después el galpón, después el Club del Teatro, surgieron alrededor de 10 grupos independientes, que dijeron, tenían que alquilar salas que se las daban por 2 o 3 días. ¿Cuál era la liberación? Conseguir la propia sala. Y allí se empezó a hacer mucho teatro nacional, pero además, como no se pagaban los royalties, los derechos de autor, los avaloir que se pagan ahora, que nos obligan de pronto con cualquier obra relativamente modesta a poner $5.000 antes de empezar a ensayar, podíamos hacer lo que quisiéramos, tomábamos Galgo no nos presionaba la asociación de autores, podíamos hacer Tennessee Williams, fuimos los primeros en hacer Ionesco, en el año 51 ya se estaba haciendo Ionesco en el Uruguay y se había terminado en el 50 creo que en Francia, y todos los grandes autores se empezaron allí, y esos desafíos sumados a gente muy talentosa que venía de ese teatro comercial pero que renegaba de él, que se sumó a estos emprendimientos, fue creando esta atmósfera de grandes maestros que la dictadura se encargó de dispersarlos por el mundo y nos dejó desprovistos. Y además, los que quedamos estábamos sujetos a una censura que nos impedía hacer determinados textos y en fin. Pero por eso todavía permanece vivo con muchas dificultades. Ahora, como tenemos un gobierno medianamente interesado por la cultura, pero que nunca le faltan los recortes cuando vienen la caída, ¿no? Ahora que está cayendo la situación económica nos ha cortado mucho y nos ha puesto problemas, ¿no? Para mantenerla estresada. Puedo hacer, me parecía interesante que la reflexión tuya va más allá del teatro, ¿no? Hablaste de la danza contemporánea, a mí me parece que buena parte de la excepcionalidad de la cultura uruguaya que se da en las artes escénicas en general y en otras áreas, es precisamente para la cantidad de gente que vive y que hace cosas en Uruguay prácticamente desde que existe, el siglo XX, digamos, en adelante, tiene mucho que ver con el público. Es decir, no habría toda esa excelencia si no hubiera un público que va, que exige, y ese público, yo le atribuyo esas cualidades de interés y a una cosa también excepcional que ocurrió en Uruguay en el siglo XIX, que es la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, que fue, como los españoles saben, algo de un avance enorme, porque fue en el siglo XIX, fue creando masa crítica que por un lado se forma y por otro lado exige y por otro lado disfruta, y yo creo que eso, a pesar de la dictadura, que fue un paréntesis terrible y que hundió mucho y que decepcionó mucho, todavía se mantiene.
y que en cuanto se le da un poquito de champúi, como decíamos antes, de fuerza, vuelve a verse, porque lo de la danza contemporánea ahora mismo es un fenómeno impresionante. Y uno dice, pero ¿cómo? Es una ciudad chiquita en la que hay, sin embargo, espectáculos, cantidad de espectáculos. Si uno hace una comparación de la población de Buenos Aires y de Montevideo, es muchísimo mayor la oferta de espectáculos de Montevideo. En comparación, claro que sí, pero comparemos los millones de Buenos Aires. Es comparativa, por eso digo, lo dije al principio, si comparamos, pero en relación, millones de personas en un lado y el 1,5 millones de Montevideo. Pero bueno, no importa las comparaciones, lo importante es lo que ocurre, y lo que tú dices, ¿no? ¿Hay alguien más que Alejandra? Sí, yo quería comentar una cosita también a raíz de tu pregunta, que no tenemos que olvidar del exilio republicano. O sea, hubo muchas compañías republicanas, o rojos, o sea, que se exiliaron en Buenos Aires y en Montevideo, o sea, además de la inmigración propia, o sea, tanto de italianos y de familias enteras que también creaban público. Entonces yo creo que sí también, o sea, hay que tener en cuenta las medidas políticas de los gobiernos que abrieron puertas, o sea, permitieron que estas compañías tengan un escenario y además hubo un apoyo económico hacia esas compañías, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Y sobre esto hay documentación. Entonces creo que eso también contribuyó a crear en un contexto específico un movimiento teatral que es impresionante. Simplemente eso. Pero terminando con lo que tú decías, además atractivas. ¿Perdón? Atractivas. Porque si alguien más quiere hacer alguna cosa, comentario breve, si no, seguimos conversando de manera informal. Vamos a compartir un brindis ahora. Muchísimas gracias. Realmente inspiras un amor al teatro que da ganas de hacer teatro. Así que vamos. No sé. Me queda un rato y empezamos. Bueno, muchísimas gracias por cortar tus vacaciones para aquí, por haber leído los textos de Nelson. Gracias, Priscila. También gracias al Centro Uruguayo, que colaboró con el Centro Uruguayo de Madrid, que colaboró con la organización de este evento. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ya he agradecido la presencia de todos, reitero el placer increíble y el regalo de la vida de estar contigo aquí, pero quisiera agradecer sobre todo la presencia de una persona que es una persona muy importante, no solo para mí, sino es una persona muy importante, concertista de piano, que ha trabajado por muchísima cantidad de países. Teresina Jordán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.